Gracias a ti, Ramiro, y gracias por el espacio. Estoy muy contenta de reaparecer hoy un día tan especial, un 8 de marzo del 2023. Yo creo que es una fecha emblemática, muy simbólica, muy respetable, sobre todo porque no se trata de una festividad. Es una conmemoración para todas las mujeres en el mundo que estamos de alguna manera luchando por una verdadera equidad, por una democracia, una justicia, un respeto y la no violencia. Y bueno, yo quise compartir con ustedes un tema que he tratado acerca del feminismo y la tauromaquia, y pues me voy a ir a fondo. Yo creo que voy a hacer una estocada muy profunda a este tema, por demás sensible, y pues bueno, espero no tocar susceptibilidades, pero sí en un diálogo cordial, pues destapar todas estas posverdades que de una o de otra manera han sido parte de un oscurantismo acerca de la presencia de la mujer en la fiesta, en donde también se ha permeado de una o de otra manera el machismo. Y pues bueno, es una necesidad, yo creo, recapitular la historia para ver qué tenemos en el presente y hacia dónde vamos en un futuro en vías de trabajar en comunidad, en cohesión social y sobre todo unidos, así como unidos por el toro, estar unidos todos, hombres, mujeres, niños, familias enteras en vías de un progreso y de una posmodernidad que necesita cambios, que necesita tirar construcciones que ya no sirven y echar para adelante. Así que va por todos ustedes y por supuesto por todas ellas, sobre todo las que ya no están, porque hoy en día nosotras las que estamos en esta lucha somos el grito de las que ya no están. Así que va por todas ellas y por todos ustedes. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Me dicen si es posible que ya se ve ahí. ¿Ya la perciben? ¿Se percibe bien ahí? Sí, está ok. Perfecto. Permítanme un momento, voy a minimizar. Ahí está. Voy a citar una frase de la matadora Conchita Cintrón. Es un epígrafe. ¿Valor? ¿Quién lo define? ¿Acaso es valor lo que demuestra el toreo cuando encara por gusto la hipótesis de morir? Lisboa, 1972. Hablar de la participación de las mujeres en la tauromaquia debiera ser un asunto de todos los días. No solamente porque en el mes de marzo se enfoca a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que siempre sugiere el análisis y la reflexión continua, por lo mucho que falta por avanzar en todos los ámbitos de la vida en donde participamos. Pero es necesario mirar los progresos, reforzar derechos y cuestionar lo que hay que cambiar por la verdadera equidad para conseguir una vida libre de violencia y justicia. En el amplio mundo laboral del toreo, sin parar un solo día, mientras los colores ocres iluminan el alba del amanecer, muchas mujeres emprenden faenas cotidianas. Las ganaderas están al pie de sus encastes cuidando la crianza del ganado. Al toque del sol entrenan toreras, rejoneadoras y forcadas. Las periodistas están escribiendo las notas para los medios de comunicación, mientras las artistas plásticas van delineando al óleo sus técnicas, otras esculpiendo una obra a cincel o ensayando un pasodoble con un instrumento. De esta forma, la actividad taurofemenina no se detiene en los países en donde se lleva a cabo este arte, incluso en otros, porque el toreo es inspiración y no tiene fronteras. Para comenzar a abordar el tema, podría ser una recopilación histórica de nombres y más nombres de féminas que han hecho grandes faenas y versos en el mundo del toreo.
comenzando por la mitología griega con Ariadna, que con su fino hilo ayudó a Teseo a trazar los senderos para combatir al Minotauro en aquellas primeras arenas confusas en el laberinto de Creta. La misma Europa, que viajó en los lomos de un ensabanado toro que ocultaba la verdadera identidad de Zeus, cuya escena interpretó, llena de erotismo, el gran pintor italiano Tiziano Veseggio, entre la época de movimientos artísticos que se caracterizó entre el manierismo y el Renacimiento. O también viajar en la historia para recordar a Francisco de Goya en su obra La Tauromaquia, que representa en la lámina 22 a Nicolasa Escamilla, la pajuelera, alanceando un toro. Y así seguiría transitando por diferentes siglos hasta llegar a las toreras más contemporáneas. Es un asunto de historia de género que merecen respeto y reconocimiento a su profesión. Es sugerente hablar de significados y tratar de vincularlos, mas no contraponerlos. Se trata de hacer con ellos una armonía, un maridaje para que analizar cada una de las necesidades de la sociedad actual y sea engarzado al mundo de la tauromaquia. Definir qué sí se debe hacer, qué no, y qué nunca más en el campo del desarrollo de las mujeres, sin desventajas y en equidad. Ya tenemos suficiente con los antitaurinos, como para no ir en el sendero del toro trabajando juntos, mujeres y hombres, e incluso niños, todos enfocados por un fin común, que es preservar el mismo toro de lidia y su cadena de valor económico, artístico y cultural. El diccionario taurino define lo siguiente: la tauromaquia, dícese del arte de lidiar toros, así como del concepto de reglas y técnicas que establece dicho arte. Por otro lado, entiéndase que el feminismo es un movimiento que se define como un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre que trabajan día a día por la realización efectiva en todos los órdenes de la vida y participación social. Desde antes que se estableciera la definición de tauromaquia, existían otros conceptos como la antigua práctica de la taurocatapsia, un ejercicio llevado a cabo en el siglo V a.C. durante la época minoica, en donde la presencia de las mujeres junto al toro se ven representadas en un bajorrelieve de un fresco de la antigua Tesalia, que con los siglos las suertes se fueron transformando junto al imponente toro como eje de festividades, hasta tiempo después llegar al toreo de rejones que practicaba la alcurnia en el siglo XVIII. Posteriormente surge el toreo a pie durante el siglo XIX. Las mujeres querían intervenir en este arte, una que otra seguramente lo logró, pero ocultando su género o como espontánea. No dudo que algunos se encargaron de editar sus andares en las narraciones y apuntes en las noticias de aquel entonces, en el que daban testimonio de alguna atípica hazaña que desafiaban por el control del espectáculo de la época en materia taurómaca. Para ellos era mejor verlas sentadas en los balcones. Del mismo modo, Goya se encargó de pintar al óleo aquellas majas en los palcos con peinetas altas y abanicos. Otras eran la belleza de las barreras o viajeras en calesas alegóricas, siempre catalogadas como ajenas al profesionalismo del arte de la lidia, siempre codificadas y cosificadas. Pero se logró cambiar la mantilla por el capote, la peineta por el añadido y la coleta trenzada al natural. Pero veamos, ¿por qué el afán de retomar varios ejemplos del pasado oscurantista en este texto y lo que se ha tenido que atravesar en la historia para problematizar el tema? ¿Con qué objetivo, si se ha avanzado mucho en las áreas de inclusión de la mujer en el mundo de la tauromaquia? ¿Qué deberíamos hacer entonces al hablar del feminismo en la tauromaquia? Subrayo que en términos de la relación humana que existe entre hombres y mujeres, en vinculación al ejercicio profesional del arte de lidiar toros, es también el resultado de una posverdad.
entendiendo que este término se define como una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. En este caso, el toreo. Muchas de las críticas que se han dicho y hecho en contra de las mujeres, al final son cosas falsas, porque son simples opiniones basadas en una distorsionada y mala cultura machista. En este sistema de pensamiento que lleva hasta a ponerse alterados e inquietos a varios hombres al convivir con mujeres en los callejones de las plazas, porque conservan fobias misóginas, les genera una incomodidad por falta de seguridad en ellos. No pueden imaginar que una mujer pueda pegarles un baño y ser las triunfadoras en una tarde de toros. Su ego es muy grande. Además de arrastrar hasta con supersticiones absurdas, porque por más surrealista que parezca, se siguen escuchando en el ambiente prejuicios y rechazo, que quedan por desmitificar. Hablo del desarrollo, que significaría integrar un proyecto común entre todos los protagonistas del toreo encaminado al progreso por el bien de la misma fiesta. Muchas de las creencias han sido basadas en mentiras, falsas especulaciones, sin un sustento de realidad científica. Por ejemplo, el pensar que ejecutar la suerte suprema requiere de una fuerza varonil para poder lograrlo. Y no es así. En una entrevista que realicé a la matadora Cristina Sánchez, respondió: no, no es eso. Más que ejercer fuerza, es técnica, saber colocarse. Es destreza. También, a estas alturas, se enfrentan aspectos inverosímiles que no llevan muchos años. Recordemos el caso de María Luisa Gaxiola, que llegó a ser autoridad en el callejón de la Plaza México durante el año 2007 y 2009. Ese día, por casualidad, hubo percances en el ruedo. Pero en cualquier otra tarde esto puede suceder. De ahí que el encabezado del periódico Excelsior del 11 de enero del 2008 fue totalmente tendencioso. Decía: maldición en la México. Qué amarillismo de parte del autor de la nota. No podemos tener en contra a nuestros compañeros taurinos, ni en el ruedo, ni en la prensa, ni en ningún lado. Históricamente, la presencia femenina la asocian al mal, como ha sucedido hasta en las religiones, la literatura y todo ámbito. Pero las toreras no son leyenda negra, ni merecen ser un subtema, ni una anécdota graciosa, pintoresca y despectiva. Sin lugar a duda, la novela del escritor Luis Espota, Más cornadas da el hambre, es un libro excelente para describir el contexto que vivían los maletillas en esa época. Pero también entre sus páginas hay renglones de mal sabor hacia las mujeres. Cito a Espota: y se puso a hablar de su vida en los toros, el terrible mal que las mujeres causan a los toreros, de las ingratitudes que hay en la fiesta y de mil cosas que Luis no entendía. Cierro la cita. En los artículos de opinión publicados en diferentes revistas que son referentes de mujeres toreras, he encontrado en varias ocasiones que se refieren a ellas destacando su físico y dejando de lado su labor frente a los toros. Para muestra, esta referencia que escribió Rafael Ramírez Heredia. Otra de las suicidas fue Dolores Sánchez La Fragosa, una mujer de formas muy apetecibles que no sabía lo que era el miedo. Desde el inicio de la vida se entregaba al valor sin medida, y claro que tuvo que pasar por consecuencias a través de cornadas, de revolcones, de roturas de huesos, lo que la afligía mucho, sabiendo que su encanto era la belleza. Cierro la cita. En la historia, las novilleras y las matadoras de toros han manifestado sus capacidades técnicas, pero el afán de los cronistas es no aceptarlo. Hay quienes viven creando y sosteniendo esta posverdad.
además de minimizar su presencia en todo tipo de festejos taurinos y su participación. Hace poco, un aficionado peruano le preguntó a un periodista: ¿usted sabe cuál ha sido una de las grandes figuras de la historia taurina del Perú? ¿Quién?, preguntó. Él respondió: Conchita Cintrón. El periodista se rió. En todos los tiempos, ellas siempre han lidiado dificultades, llevan un mal manejo. Parece que a propósito les tocan los peores toros del sorteo. Son puestas en un cartel del calendario en fechas que el público no asiste, solo por morbo. Además del dominio falocrático que bloquea su paso en las plazas de toros, hasta con el mismo público, aguantando piropos vulgares, frases detestables, chiflidos y muchas faltas de respeto. También el público se ha tenido que ir educando y aprendiendo sobre la marcha. Las mujeres que antes querían torear solían llamarles locas, raras, machitos, marimachas, incompetentes y otros adjetivos denigrantes. Además de que las colocaban en corridas bufas, en festivales en que alternaban con las cuadrillas de toreros enanos, sin darles ningún sitio a su desempeño. Por increíble que parezca, en plena época de la posmodernidad, la intolerancia es tan grande que siguen lidiando en el ruedo, en el callejón de las plazas y las empresas misóginas, con apoderados que se apoderan de las toreras, a la vez que tienen que sobrellevar hasta sus mismos compañeros que las desacartelan para no alternar con ellas, en un ambiente que lleva un aura de machismo que aún no es posible erradicar por completo y que existe detrás de los burladeros, en las oficinas de las empresas y en otros lados. Si en alguna tarde les va mal, estos se los magnifican. Cuando pegan un petardo, no es cosa de género. Para muestra, ¿cuántos toreros en la historia no han tenido tardes malas? Es solamente un asunto humano. Perfecto no lo es nadie. Seguramente existieron varios registros de participación en materia táurica, entre ellos carteles que son el testimonio de un desempeño en plazas de toros, al igual en la literatura, trabajos y escritos por mujeres. Pero se fueron a la hoguera, como sucedió incluso a ellas mismas, que durante la Inquisición, por salirse de cualquier parámetro, su destino era hasta la muerte. Hábilmente se salvaguardó alguno que otro destacado trabajo y se le dio mención. Cito a María Estrada Medinilla, que escribió durante el virreinato: descripción en octavas reales de la fiesta de toros y cañas y alcancías, con quien obsequió México a su virrey, el marqués de Villena, en 1641. Cita tomada del Cosío. El mismo libro menciona que entre sus páginas una novela taurina fue escrita en el año 1886 por la duquesa de Abrantes. ¿Pero qué creen? La brillante Juana Inés de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz, se refugió en un convento de jerónimas, digamos que escribió a puerta cerrada, para poder ejercer su intelecto. Entre su obra también se encuentran 14 sonetos taurinos. Pero los años siguieron y las mujeres tenían que ocultar su identidad, desde cortarse el cabello, como María Salomé La Reverte, que actuaba como novillero con el nombre de Agustín Rodríguez allá por el año de 1910. En épocas no tan lejanas, Josefina Vicens, nacida en Villahermosa, Tabasco en 1911 y falleció en Ciudad de México en 1988, usaba como seudónimo el nombre de Pepe Faroles. Escribía una excelente crónica taurina en aquellos colores sepia de la revista Sol y Sombra y Torerías. Además de periodista y guionista de cine, autora de la obra El libro vacío y los años falsos. Gracias a precursoras como ellas que ejercieron en este rubro su profesión, existe ahora una larga lista de escritoras y comunicólogas, entre otras profesionales ligadas a la tauromaquia, ya que es un tema multidisciplinario de abordar, no solamente en la plaza. Históricamente,
A través de los registros, el espectáculo taurino ha sido dirigido y controlado por el dominio masculino en esa intensa lucha de poder, como lo es todo el sistema patriarcal que rige la mayoría de las estructuras políticas y sociales de este país y en otros más, como en España, que incluso hubo una época en que se prohibió que las mujeres torearan, hasta que la torera María de los Ángeles Hernández Gómez, conocida como Ángela Hernández, nacida en España en 1946 y falleció en 2017, fue una incansable activista. Logró terminar con esta restricción marcada en el artículo 49 de aquel reglamento taurino que se había encargado de borrarlas del orbe taurómaco. Esto fue en el año de 1974. Aquello era literalmente injusto, dictatorial y machista. Se tenía que pedir permiso para poder torear. Menudo ridículo. Ángela Hernández fue apoderada de varias novilleras, siempre trabajando por la equidad y la justicia hasta el año 1990. Las toreras actuales le deben a las anteriores precursoras feministas haber logrado detractar estas limitantes para que pudiesen torear a pie y rejoneando, actuando como forcadas e incluso recortadoras de toros con situaciones de interacción en los ruedos. Me encantaría la idea de sugerir que las toreras vistieran el color de la seda en obispo y oro para dar una connotación simbólica de la sororidad femenina y de manera propositiva invitar a los toreros a ser solidarios con ellas en el mismo tono de la seda, puesto que también los colores de los trajes de luces han tenido una relación simbólica. ¿Por qué no darle un giro y favor de todas ellas? También el color es una forma de lenguaje. Por supuesto que hay hombres que las han apoyado muchísimo y las enseñan a torear, como Rutilo Morales a Hilda Tenorio. Hay compañeros de ruedo que alternan sin problemas junto a ellas. Los subalternos colaboran en la lidia en su momento. Hay compañeros de andanzas que siempre van corriendo la legua juntos en los pueblos y plazas pequeñas que han crecido en el ambiente desde que son niños toreros. Mientras otros artistas han incorporado el arte y el sentimiento de las mujeres en el ruedo y las han pintado, esculpido, incluso se han inspirado sus obras, como el caso del maestro Justo Algaba, quien diseñó un traje de luces que él mismo explica y representa la belleza de la mujer, que lleva un tono especial en la seda, ese color negro. El sastre dijo: el traje se hizo para un homenaje a Joselito el Gallo. Es en negro porque nadie sabe lo que va a suceder en el futuro. Por ello la oscuridad es un vestido de belleza que es bordado a mano, inspirado en las mujeres. Por otro lado, los reglamentos en la historia han sido limitantes. Les ha faltado ser verdaderamente incluyentes con las mujeres que ejercen el toreo. Y más allá de lo que describen en cada inciso, deben practicar con la realidad a la hora de actuar. Tener ética, honestidad al momento de alternar en una corrida. Si es que se dice y se quiere caminar en una verdadera democracia en vías de un futuro acorde con las necesidades del pensamiento contemporáneo. Ya bastante tenemos con los antitaurinos para todavía lidiar con malajes que arremeten sucio y trucan espacios a todas. Imagine usted qué hubiese pasado si siempre les hubiesen permitido torear. Seguramente habría varias mujeres hechas unas figuras del toreo, sumando en el escalafón para beneficio de la misma tauromaquia y su grandeza. Pero se quedaron cortos. La misma humanidad tendría áreas de crecimiento científico, intelectual y artístico, pero arbitrariamente el control de su participación ha sido castrante, retrógrada y ciego. El toreo, por lo tanto, no es un asunto de género, si acaso es de género literario. Cabe la pregunta: a los hombres que prohibieron el toreo y los que aún en este tiempo se resisten y piensan, ¿tienen hechos y evidencias?
¿Hay una razón científica que delimite la técnica y el ejercicio del toreo femenino? ¿O siguen basados solamente en un rancio pensamiento que no tiene hechos y axiomas que prueben su verdad? Mientras esto sucede, su opinión es similar a la de un islamista que piensa que todo Occidente y Europa debe volar porque Alá lo dice en un discurso extremista. El toro de Lidia, cual sabio dios totémico, es el único que por su parte embiste limpio. Él no sabe de sexos, no tiene idea si lo cita una mujer o un hombre. El toro va al cite, pero las malas construcciones culturales impuestas en la historia para las mujeres han sido las cornadas que no dan los toros, sino la sociedad machista. Hay que entender que la democratización más objetiva y lógica es la participación de todos y todas en los ámbitos de la vida social en que las mujeres merecen un trato digno al ser partícipes de la labor táurica. Recordemos que la historia nos sitúa y nos da las bases para la reflexión. Y todo en función del presente. El arraigo y el pasado taurino es fundamental para ver en qué se debe fijar la atención. Sirve como referente en lo que es preciso refrescar, como la sangre de un toro bravo, y modificar los modelos caducos que ya no encajan en la actualidad. Pensar en nuevos paradigmas que fortalezcan una tauromaquia de verdadera inclusión en vías de una vigencia posmoderna del también llamado arte de Birlibirloque, mismo que conserva los nombres y su nombre, pero con la apertura de adaptarla con valores que vean un futuro progresista y no ser excluyentes con sus protagonistas, cubriendo las necesidades y demandas de una vida participativa basada en hechos tangibles. Todo el pasado en temática de toreras que practicaban este arte ha sido de alguna forma pensado desde el androcentrismo, por el sistema cultural que vivimos. Para empezar, siempre manejaron frases diciendo: el toreo es cosa de hombres. Mientras las mujeres de este ambiente, como en otros, también han pasado por abuso de poder, acoso, prohibiciones y hasta supersticiones oscurantistas en torno a su presencia en los ruedos. Pero también fuera de ellos. ¿Qué tanto es verdad la equidad, libertad, inclusión y respeto a los derechos? Ni qué decir de ese lenguaje tendencioso que afecta tanto al referirse a ellas, como decirle a la joven novillera, damita, así, en diminutivo, al hablar de Luz Helena Martínez, teniendo una gran cantidad de léxico como característica relevante de la tauromaquia. Al final, el lenguaje es el reflejo de la sociedad. Si algo distingue los términos taurinos, es su amplia conceptualización. Por favor, que la marea de la falta de elegancia en el lenguaje actual no empañe el sitio que merece una torera. No hay que dirigirse a las mujeres como damitas, madres, hermosas, reinas, mamis y divinas. Para llegar a esta pureza de blanco y oro, es necesario hacer énfasis en la realidad de situaciones, desde las que parecieran más lógicas. Veamos, por ejemplo, en la Plaza México a la hora del sorteo, hay un palco en donde deben estar las mujeres separadas de los hombres. De otra forma, en este momento no pueden pasar al otro lado, lo cual resulta un límite que incomoda. Es importante hacer un verdadero equilibrio, tanto en los espacios de la plaza como en todos los lugares que se necesite. Se trata también de dejar de exacerbar claveles y dar más carteles, pero carteles no sexistas, esos que arman solo para que ellas puedan torear y siguen marginando la posibilidad de alternar con toreros. ¿A eso le dicen ser incluyentes? ¿Será que produce miedo pensar que en el apogeo de las trayectorias de las matadoras de la talla Cristina Sánchez, Maripaz Vega, Hilda Tenorio, Carla Sánchez, era factible que abrieran la puerta grande y ellos no?
¿Es por ello más cómodo eliminarlas de carteles mixtos? Pero lamentablemente hay otros códigos de exclusión cada temporada. Me refiero al silencio y a la ausencia de sus nombres, que representan una clara forma de lenguaje. Incluso en las escuelas de tauromaquia ha brillado en ocasiones su ausencia más que un alamar tocado por el sol. Eso también representa un rechazo. Esto se esparce como una brisa en todos lados del mundo taurino. Hay tientas en algunas ganaderías en donde no son invitadas. Solamente va un grupo cerrado de hombres, mientras la actividad de las mujeres es más fuerte en las cocinas de los cascos ganaderos, trabajando al 100 y haciendo arte de la gastronomía mexicana, aportando todo para que al final se alimenten propios e invitados en el campo bravo. Lo ideal sería ver a las novilleras igual, en activo, y no negarles oportunidades. Pero los libros lo registran todo. A la torera Dolores Sánchez la Fragosa le gritaban: ¿no estarías mejor fregando trastes? Siempre ha habido reventadores. Recuerdo las voces del tendido de la Plaza México cuando se presentó la matadora madrileña Cristina Sánchez. Cristina, a la cocina. Y lo peor es que el público se reía en colectividad. Esto es inadmisible. Desde las alturas llegué a escuchar en la Plaza México que cambien al médico de la plaza por un ginecólogo. Mamacita, que te coja un toro. Lupita, si no puedes matarlo con el estoque, mátalo a besos. Por años, en el ambiente táurico, y no hace mucho, aún en la década de los años 70 y 80, se usaba un lenguaje despectivo y lleno de violencia, con frases muy tendenciosas, y nadie las analizaba. Es más, se transmitían de generación en generación y se daban por hecho, como una forma de normalizar la violencia de género. Y lo que es peor, se decían en torno a las mujeres supersticiones de mal agüero, como si se quisiera arrastrar el pensamiento medieval, en donde se le atribuían a las mujeres todo el mal de la humanidad, antes ya mencionado, como parte de las desobediencias divinas. ¿Qué tal esta joya que se dice entre toreros? Aléjate de las mujeres, que no te toquen antes de torear, dan mala suerte. Lo que no saben algunos hasta la fecha es que desde antaño la coleta y el añadido fue tejido con cabellos sedosos de mujer y sus ternos los bordaron por horas ellas. Otra más: torero casado, torero acabado. Por otro lado, el lenguaje dentro del toreo marca conceptos que también habría que detenerse a analizar. No importa que ya sabemos a qué se refieren y lo que dan a entender a la hora de llevar a cabo durante la lidia, pero llevan una carga emotiva y de connotación masculina inconsciente, con simbología de análisis casi todo freudiano. Torero mandón, apriétate los machos, el apoderado, de poder a poder, cortarse la coleta. Por otro lado, en los reglamentos de la plaza, ninguna mujer podía estar en el callejón. Llegué a ver fotógrafas ejercer su profesión desde las barreras. La matadora Hilda Tenorio una vez comentó en una ciudad en Venezuela que un juez de callejón le dijo: ¿tú qué haces aquí? ¿Te puedes salir, por favor? Ella se rió y él se enojó más. No tenía idea de quién era. No aceptaba que estuviera en ese terreno. Antes, ellas mismas se decían torero. Hay que dejar claro que para referirse a estas profesionales es apropiado decirles toreras. No es la torero. Sin embargo, es correcto decir la piloto, la juez, la soldado. También en el lenguaje se han feminizado profesiones, varias por cuestiones lingüísticas, pero más que los artículos o las vocales, el desempeño femenino está situado hoy en día en todas las labores técnicas y profesionales. Entre el público se esconden y afloran a la vez situaciones que van desde silbar a un torero que se adorna al poner un par de banderillas. Entre ellos se dicen románticos, pero también hay toreros
que han roto en llanto, como David Silvetti, el Juli y muchos más. Y qué bueno, las lágrimas también no tienen género. Todos estos constructos machistas hay que desmitificar. Al final, todos somos androginia y simplemente humanidad. El toreo femenino no es denigrante ni chungo. Por el contrario, debiera merecer un análisis diferente en el sentido histórico de su construcción social. Hasta la actualidad en la que se sigue habiendo mujeres que quieren torear, enriqueciendo el espectáculo, puesto que abren campos en terrenos de estudio histórico y sociológico en materia de derechos en una sociedad impregnada de misoginia. Debemos cuestionarnos, ¿por qué ha costado tanto trabajo que una mujer vista de alguacil y parta plaza? O que hubiese monosabias, una juez de plaza, una apoderada. Hoy en día ya las hay. Recuerdo a la monosabia poblana Guadalupe del Cielo. Pero el camino ha sido sinuoso. Falta incorporar más. También un acto de poca sororidad. Es decir, que si a algunas mujeres se les han abierto las puertas para ejercer sus oficios y profesiones, sin tantas limitantes, no se acepte que hay otras que no han tenido esa fortuna. Desmentirlo es necesario. Por algo es justo exaltarlo. Muchas no tuvieron esa suerte y no pudieron vencer la violencia hacia ellas y decidieron dejar esta profesión. No por el toro, por el mal manejo de las empresas en este sistema patriarcal. También hay cantidad de literatura taurina escrita por mujeres. Cito como un homenaje también a algunas mujeres de todos los tiempos, como Ignacia Ruiz, la Barragana, María Aguirre, la Charrita Mexicana, Rosita Salesas, la Sorianita, María Cobian, la Serranita, Carmen Lucera, la Garbancera, Laura López Cívico, la Frascuela, Juana Fernández la Guerrita, que también actuó al lado de Ponciano Díaz, Juanita Cruz, Patricia McCormick, Raquel Martínez, las rejoneadoras Carla Sánchez y Lea Vicens, la matadora Lupita López, Marbella Romero, Elizabeth Moreno, María del Mar Santos España y la peruana Abigail Zamata. Las gachís, majas, toreras, rejoneadoras, forcadas, monosabias en los ruedos, más todas aquellas actuales profesionales que presiden en los diferentes capítulos de tauromaquia mexicana, como Sonia Cristina López en Pachuca, María Fernanda Torres en Ciudad de México, Luyanos en Tlaxcala, Gabriela Roldán en Veracruz, Mariana Fernández en Querétaro, Gabriela Cortés en Puebla, María Luisa Gaxiola en Ciudad de México, han hecho un gran trabajo. Todas han llevado sus nombres a la larga lista de mujeres contribuyendo a la tauromaquia. Son mujeres de arena, mujeres de luna, que portan la seda y la coleta natural. En la tauromaquia, también nosotras somos el grito de las que ya no están. Muchas gracias. Enhorabuena, María Carmen. ¡Bravo! Increíble. Muy bien, Mari Carmen, muy bien. Maravillosa. Muchas gracias. Mari Carmen, muchísimas gracias. Fabulosa la presentación. ¿Qué puedo chatear? ¿Le puedo poner un Pues, mensajito? Vamos empezando con el espacio para preguntas y comentarios. Les agradeceré que lo hagamos con orden nada más. Si pueden levantar la mano, como lo está haciendo Norma en este momento, se los agradezco. Y pues empecemos con Norma, adelante. Muchas gracias. Felicidades, Mari Carmen. Se te llena la boca de corazón. Como gran conocedora del ambiente, de la fiesta, has dicho la verdad. Te escucho un poquito mal, Norma, como entrecortado. Ay, es que estoy muy lejos. Estoy hasta Mérida. Ya, pero a ver, venga. Bueno, pues muchas felicidades. Quiero darte las gracias como
todas las mujeres taurinas porque has dicho toda la verdad. Y también quiero contarte parte de lo que yo viví en este ambiente que tanto amo y que se refiere a la parte de comentarista. También se sufre. Yo Ajá. quise vivir en esa parte también, participar como comentarista cuando estaba en la universidad, pero ¿Sí? no me fue posible ser del todo porque la gente con la que me quería incorporar querían que hablara lo que ellos decían, cosas que no habían pasado en la plaza, como bien sabemos que pasa mucho en los medios. Ok. Entonces azules? únicamente Eso que no querían la entiendo. cara linda, la chica linda, universitaria, que hablara lo que ellos decían. No tenía libertad y no quise inmiscuirme ni faltar a la verdad por ética y por profesionalismo. Y salí de ese ambiente de comentarista, escritora, que me hubiera gustado participar. Y por esa razón me salí y me quedé como espectadora taurina y ahí sigo. Y no suelto mi montera ni el capote y sigo ahí. Y gracias, porque como mujeres como tú, desde la base también habemos muchas que lo vivimos, lo sufrimos y te aplaudimos. Y muchas gracias. Mari Norma, Carmen, dar la voz. gracias. Muchas gracias por tu comentario y pues bueno, también por decir lo que viviste, por compartirnos a todos y a todas pues tu proceso dentro de esto. Por supuesto que yo fui un poco extrema porque creo que no había alguna charla que hablara del tema feminista y todos siempre son claveles y que qué bonitas y mujeres taurinas y mujeres divinas, ¿no? Pero yo creo que precisamente hay que ver que sí, que no y que nunca para seguir un progreso. En tu caso, pues mira, fue la falta de libertad de expresión, ¿no? Que también es un tema muy delicado, pero qué bueno que lo viviste, lo ejerciste de alguna manera y en algún momento. Y pues la afición, esa no se quita con nada. Enhorabuena, Normita. Un abrazo Gracias. muy grande. Un fuerte abrazo también para ti, para todos y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Doc Toño ahí tiene la mano también arriba y después continuamos con Carla. Me pareció que levantaste la mano también. Ahorita continuamos contigo. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Primeramente, Mari, un abrazo.